¿Qué es un adorador profético? Alguien que se ha perfeccionado en amar a Dios. Los momentos de gloria son tremendos porque nos conecta a la esencia. Dios que busca adoradores en espíritu, no dice en alma ni en cuerpo, dice en espíritu y en verdad. Como le dijo al joven rico, regálalo y ven y sígueme. Y muchos dicen, no, me gusta seguirte, pero no me gusta el precio. Hay géneros que podemos meterlos en la iglesia. De poder, podemos. Pero adoran a Dios. Aunque el mundo quiera apagar la luz que brilla en mí. Bendiciones, amada familia. Qué gusto volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en este cuarto capítulo del podcast de los Hermanos del Trueno. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, creo que necesario en los tiempos en los que estamos viviendo. Recuerden que estamos viviendo la restauración de los tiempos en los que Dios está queriendo restaurar y volver al diseño absolutamente todo. Así que la adoración es un aspecto que el día de hoy vamos a hablarlo, comentarlo, y para eso nos acompañan en esta oportunidad amados hermanos que realmente los apreciamos, con cuales hemos podido compartir momentos de adoración y hemos podido experimentar a Cristo en medio de la adoración. Así que tengo el gusto de presentar en esta oportunidad a nuestro hermano Samuel Burgoa de La Paz, Bolivia, y también nuestro hermano Jeremías Nielsen de Argentina. Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos. Bendiciones. Estamos muy agradecidos y honrados con el Señor por poder compartir hoy este podcast. Y sabemos que el Señor tiene perlas, tesoros, palabras que compartir con todos nosotros. Gracias por la invitación, Cris, Mauricio, y gracias por abrir este espacio. Sí, realmente felices de estar acá y dispuestos a disfrutarnos mutuamente y poder compartir de esas riquezas que hay en Cristo que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos escuchar, ¿verdad? Porque no solamente es bueno mirarlas, sino que también energiza en nosotros la vida de Cristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema de adoración. Es un tema bastante importante, interesante en la vida de todo creyente. Sabemos que la adoración actual tal vez se relaciona mucho a la musical, pero hoy queremos ir más profundo, incluso hablar acerca del diseño de la adoración, de dónde se origina la adoración, de qué manera práctica podemos vivirlo como creyentes y realmente conectar con Dios. Ellos son muy experimentados en esa materia, tienen muchos años de experiencia adorando al Señor y vamos a conocer más de eso. Así que quisiéramos hacerles esta primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la adoración? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo pueden ver ustedes esto? Bueno, primero, ¿qué es adoración, no? Tal vez es la palabra, ¿no? A veces lo tenemos muy relacionado con cánticos, con alabanzas, con proclamaciones de honra a Dios, ¿no? Que ciertamente creo que en mucho de eso podemos ver contenida la adoración, pero la adoración es algo mucho más profundo. Y creo que nos va a ayudar a entender lo que es la adoración si vemos el origen de todo eso. Y el origen, de repente metiéndonos muy de lleno en el tema, el origen se encuentra en Cristo. La palabra dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. De hecho, cuando habla del hombre, dice que fuimos creados para alabanza de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, dicen. Fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, al entender que todas las cosas fueron creadas en Él, ya empezamos a ver que eso excede mucho nuestro entendimiento y va mucho más profundo que simplemente cánticos, ¿verdad? Ahora, hay un pasaje que es vital entender para poder ver el tema de la adoración. Partamos del hecho que la adoración en el Antiguo Testamento eran sacrificios que se presentaban delante de Dios. Generalmente eran
era la sangre derramada de algún animal que podía cubrir el pecado. Y eso era adoración, ¿no? Cuando Abraham va al monte y dice, le preguntan, ¿a dónde vamos? Dice, vamos a adorar, ¿sí? Si van a un monte, iba a haber un sacrificio, ¿sí? Algo vio Abraham que ciertamente los llevó a entender de que en ese sacrificio iba a haber adoración, aparte de que el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, ¿no? Eh, pero tenemos que entender que aun cuando la palabra habla del Cordero de Dios en Apocalipsis, dice el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, y hay un pasaje muy particular que dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Como está escrito en la cabecilla del libro acerca de mí, quita lo primero para que se establezca lo segundo. Y dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Entonces, detrás de lo que es adoración necesitamos entender una palabra, y es obediencia. O sea, Cristo vino a obedecer. Ahora, ¿cómo la obediencia trasciende lo eterno y se introduce en lo temporal? Es un misterio muy profundo que tiene muchos aspectos que se podrían tocar. Pero partamos de que la obra de Cristo es la manifestación de la adoración. Y todas las cosas fueron creadas dentro de Cristo, en Él y para Él. Por lo tanto, todas las cosas fueron creadas para adoración. Fueron creadas para honra de Dios. Ahora, cuando una estrella permanece en su órbita, permanece en su lugar, esa estrella está adorando a Dios, porque está haciendo aquello por lo cual fue creado. Entonces, cada cosa que entra en diseño con la razón por la cual fue creada, empieza a ser alineada a la adoración. Entonces, hoy día vemos una antiadoración cuando las personas que fueron creadas de una forma empiezan a distorsionar su identidad, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a mirar la adoración desde el diseño eterno que fue creado en Cristo, creo que empezamos a mirar, bueno, entonces no tiene que ver con tomar una guitarra y empezar a cantar. No, eso es una expresión de lo que sentimos dentro, pero la adoración es mucho más profunda. Y con esto un poco le paso a Samuel, y es que a veces pensamos que la adoración es lo que hacemos, cuando en realidad somos o no somos adoración. O sea, nuestra vida debe ser adoración delante de Dios y no es una expresión la que determina que estoy adorando o no estoy adorando. Muy bueno, muy bueno. Bueno, el mismo origen del hombre y su búsqueda muestra un poco el desarrollo de la adoración, Exacto. ¿no? Hay una pregunta muy interesante y es, ¿qué es lo primero que el hombre adoró? Entonces, cuando tú ves este aspecto en arqueología o en estudios, te encuentras que vas a llegar al punto del sol y la luna, ¿no? Por ejemplo, como entidades que ayudaban a que la Tierra produzca o a marcar tiempos. Pero aún antes de eso, se dice que el hombre buscaba, los primeros ejemplos de adoración eran a la imagen del mismo hombre. ¿Y por qué esto? Porque el hombre cuando sale del huerto empieza a perder la imagen de aquel que lo había creado, porque empieza a caminar ya no con una visión abierta, reconociendo a Dios en todas las cosas, sino eh, bajo esta vez la plataforma que el pecado pone. De esta manera, el tema de la adoración tiene un origen. Para que nosotros podamos decir y podamos conocer la adoración, debemos ver el origen. Y tal como lo decía Jeremías, ese origen aún se manifiesta, por ejemplo, en el huerto, cuando hubo 2 árboles, ¿verdad? Y el hombre, qué lindo esto que acaba de decir, ¿verdad? Cuando está en diseño, cumple su propósito y a través de cumplir su propósito adora. Podía tomar de esa vida continuamente y regenerarse, pero debido a la desobediencia, haciendo eco de lo que se hablaba, pues es un escenario de caos se manifiesta, y es ahí donde vemos que el hombre empieza a distorsionar y a desviarse del enfoque primero, de adorar a Dios, a adorar lo creado, y de adorar lo creado a su imagen. Es Cristo quien cuando aparece en carne
recupera la imagen del Padre y puede volver a conectar al hombre con Dios y esa verdadera adoración. Y comentando algo más, es muy interesante cuando entendemos el rol de la obediencia como sinónimo de adoración. O sea, adoración es obediencia, básicamente. Que cuando algo está en obediencia, empieza a llamar a las demás cosas a obediencia. Entonces, cuando todo estaba fuera de diseño de adoración, y uno entiende que la ley fue o fue la sombra de algo que quería ser llamado a la obediencia. Entonces, todo lo que era la ley eran principios espirituales que eran puestos delante del hombre para que él, al contemplarlos y aplicarlos, él se alinea al diseño de ser adoración en la tierra hacia el Padre. Por eso, una vida ordenada y alineada a los principios eternos va a ser una adoración que se va a expresar hacia Dios. Ahora, cuando Cristo viene a restaurar justamente una creación, un cosmos, toda la creación, que fue sujeta a frustración por aquel que la sujetó a esperanza de ser un día libertada. Ahora, la creación está clamando, dice, y gimiendo porque los hijos de Dios se manifiestan. Pero, ¿de qué manifestación estamos hablando? Y creo que ahí lo tenemos que volver a conectar con ese pasaje que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Entonces yo podría decir, sacrificio y ofrenda, pero me preparó un cuerpo. Ahora, el entender que yo entro en la tierra, en un espacio, tiempo, ¿para hacer qué? Y acá dice, como está escrito en la cabecilla del rollo acerca de mí, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Entonces, cada persona que empieza, en algún momento nos pasó a todos, ¿no? Despertamos y empezamos a decir, sé que hay más. Sé que fui creado para algo más que esto. No puede ser que esto sea solamente el cristianismo, solamente ir a las reuniones, cantar, escuchar una predica. ¿Eso es el cristianismo y portarme bien? No, hay algo más. Y empieza a encenderse un deseo por anhelar cosas de arriba. Hay un pasaje que es extraordinario y se conecta con esto que dice que si la mente la ponemos en las cosas de la carne, ciertamente va a traer muerte, y muerte es separación. Y en esa muerte es la antítesis, ¿sí?, de lo que es la adoración. Ahora, por otro lado, dice, pero la mente puesta en las cosas del Espíritu trae vida y paz. Porque no hay paz mientras que nuestra mente esté conectada a lo terrenal. Y lo terrenal no puede adorar salvo que se conecte con lo celestial. Y ahí se empieza a entender de que la adoración hay una relación, una conexión entre cielos y tierra que es necesario que la iglesia entienda. Interesante. Interesante saber que adoración es más que música, que responde a una acción de obediencia conforme el diseño y propósito. Y aquí empieza a retumbar esta palabra diseño, diseño. Y más ahora en estos tiempos en los que vemos los antidiseños y a veces incluso se homologan dentro de la propia iglesia y se los ejercita y se los practica. Pero qué importante volver al diseño de la adoración. ¿Qué se entiende por diseño? ¿Qué era lo que Dios pensaba? Las escrituras nos dicen que Él estaba buscando verdadera adoración, está buscando adoradores que lo puedan adorar en espíritu y en verdad, pero ¿a qué hacía referencia? ¿Cuál era el diseño? ¿Qué era lo que tenía en mente o lo que en realidad estaba buscando con lo que Él entiende con respecto a la adoración? ¿Qué nos pudieran comentar al respecto, hermanos? Pero tal vez un primer punto tiene que ver con la obra de Jesús. Reconocer a Cristo es poder tener claridad para ver el diseño. Porque diseño puede sonar una palabra muy complicada que no llego a entender, ¿no? O sea, y anhelar, y el tiempo pasa y hay mucha gente dentro de la iglesia que está frustrada por no saber cómo vivir lo que anhela en Dios. Creo que hay algo muy interesante en esto, ¿no? Y es que dependiendo del fundamento, todo lo que se edifica encima va a poder sostenerse o va a tener una inclinación u otra. En este caso, cuando nosotros hablamos de la palabra diseño, nosotros entendemos de que aún David tuvo que aprender, como un ejemplo muy claro, ¿no? Que que la adoración y que el sacrificio debía presentarse de una manera que es a la manera de Dios y no a su manera. Tal vez acá lo que nos juega mucho en contra es elementos
que han hecho nuestra vida más fácil, pero que a la misma vez nos juegan un poco en contra. Estos elementos son, por ejemplo, la saturación de información que tenemos en este momento, pero la poca profundidad que podemos desarrollar. Entonces, muchas veces la adoración está más unida, como hablábamos hace un momento, al don, a desarrollar el don y a cómo nosotros podemos mostrar ese don desarrollado en el instrumento, en la voz o en la expresión que vemos nos lleva a adorar. Y olvidamos de que las expresiones vienen para poder manifestarse como tales, debe haber un fundamento. Es decir, Pedro reconoce quién es Cristo porque le es revelado quién es Él. Entonces, la adoración en ese momento, por ejemplo, no es algo forzado. Es que él reconoce e inmediatamente tiene la valentía y la fe para poder declarar aquello que Dios es. Y tú decías algo al principio de este tiempo, lo que Dios hoy está haciendo. Queremos que la iglesia pueda escuchar esto. ¿Por qué es importante eso? Porque si no nos quedamos con la tradición, por un lado, o sea, de así se hizo, así se debe hacer y así será siempre. O por el otro lado entramos en una ansiedad que no sabemos qué es lo que Dios quiere y empezamos a llenarnos de actividades. Y los dos extremos nos desconectan de la vida que Dios quiere que experimentemos. Y con eso les paso en el tema de cuando hay un tiempo de adoración, ustedes se van a dar cuenta que trasciende de un rito a un disfrute. Y del disfrute, ya no importa la hora, Dios está haciendo una obra. O sea, hay cosas que ya se acomodan, se ordenan de manera natural, que yo no necesito pelear, no necesito decirle a la gente, bueno, hoy vamos a adorar, si hacemos esto, usted va a hacer esto. Mi espíritu lo reconoce y empieza a actuar de manera normal, porque la adoración es el ambiente que nuestro espíritu reconoce aún antes de haber sido dado a luz en carne, ¿no? Entonces, creo que el tema diseño, sin querer alejarme de la respuesta, tiene que ver primero con un origen, reconocer un origen y una base para poder luego ver cómo estamos edificando sobre esto, ¿no? Si no hay eso, es difícil saber, por ejemplo, qué es verdadera adoración. O sea, si hay una verdadera adoración, entonces también hay una falsa, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ese punto. Y de hecho, si hay una adoración en espíritu y en verdad, también hay una adoración en carne y en mentira. Y mentir es simplemente engaño, o sea, aquello que me hace creer que estoy entregando. De hecho, la samaritana dice eso. Mira, nosotros hemos adorado en este monte, pero ustedes dicen que allá. Y Jesús le dice, mira, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, pero dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será ni en este monte ni aquel monte. O sea, la adoración no es un lugar al cual vamos a adorar, es una posición en la cual permanecemos. Hay un concepto que es muy importante sumar en cuanto a lo que es diseño. Dios no puede recibir otra cosa que el Hijo. O sea, Él ha determinado el único camino al Padre, dice que es Jesucristo. Es el único. A nadie va a recibir el Padre sino al Hijo. Entonces hay gente que viene y canta en su fuerza, le dice, Señor, te amo. Y Él mira y no ve a su Hijo. Él no está recibiendo eso. Por supuesto que Dios está mirando las motivaciones del corazón, desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, qué es lo que nos está moviendo. Miren, hay algo muy fuerte que también está ligado a la palabra diseño. Y es que como fuimos creados en Cristo y era un lugar de gloria del cual nosotros venimos, nosotros anhelamos volver al lugar de donde salimos, de donde fuimos tomados, la cantera de donde fuimos tomados, la cual es Cristo. Ahora, al entender de que fuimos creados en gloria, nosotros anhelamos la gloria. Hay un pasaje que lo comprueba y dice, nosotros todos mirando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en su misma imagen. Entonces, el hombre fue creado para habitar la gloria de Dios. De hecho, es tan extraordinario que dice, lo hiciste un poquito menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo lo pusiste por estrado de los pies. Entonces,
el hombre fue creado para la gloria de Dios y fue creado para habitar gloria y para manifestar gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambientes de adoración o ciertas proclamas que se hacen generan ambientes de gloria. Y muchos están buscando el estar en esos ambientes porque anhelan lo que en algún momento tuvieron. El gran tema, piensen por un momento, un querubín que fue creado con tamboriles y flauta y fue creado para alabar a Dios, aún estando delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios, fue corrompido, fue hallado iniquidad. Porque en algún momento aquello que él fue creado para gloria de Dios, algún momento dice, ¿y si recibo esa gloria para mí? Porque los momentos de gloria son tremendos, porque nos conecta a la esencia. ¿Qué les pasa a la gente cuando entra en un ambiente de adoración? Dice, para esto fui creado, para esto fui creado. Me emociona. O sea, algo estalla por dentro, un fuego, algo empieza a explotar porque fui creado para este ambiente. Y en algún momento, ese ambiente de gloria, podemos decir, yo quiero volver a sentir eso. Ya la motivación no es adorar a Dios, es volver a sentir, volver a estar en ese ambiente, porque me conecta a mi esencia. Pero es tan sutil dar gloria y en algún momento querer tomar la gloria que solo le pertenece a Dios. Entonces ahí empieza cómo puede operar el antidiseño en gente que genuinamente está buscando a Dios, pero en algún momento empieza a ser omnubilada por esos ambientes de gloria y termina. Entonces, cuando empezamos a hablar de diseño, que es la palabra que se está abriendo en este momento, necesitamos empezar a olfatear el corazón. Porque detrás del diseño de la adoración está un corazón que fue creado con eternidad, sin que el hombre alcance a comprender la obra hecha desde el principio hasta el fin. Un corazón que fue creado para contener a Dios. Los cielos no lo pueden contener, pero Dios decía habitar en el corazón del hombre. ¿Qué es el corazón? ¿Y por qué sobre toda cosa guardar? Lo debemos guardar porque de él mana la vida y porque cosa engañosa hay en la tierra como el corazón. Entonces, y con esto un poco voy cerrando este punto que estamos abriendo, también dejándolo en el tintero como para poder seguir fluyendo, pero guarda que nos terminemos enamorando de la adoración y no del foco de la adoración. La adoración es extraordinaria porque nos conecta con frecuencias y memorias eternas. Guarda que perdamos el foco de que Él es digno y que yo necesito, por eso es tan importante la adoración, la humillación y el quebrantamiento, porque necesito humillarme para que la adoración que está saliendo de mí sea vaciado de mí, sea entregado a Él y no vaya a ser que quede algo en mí recibiendo. Así que ahí se abre un tema muy interesante. Wow, tremendo. Realmente el diseño de la adoración radica, pudiéramos decir, en la revelación de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Y Totalmente. la revelación de Cristo genera una manifestación, una respuesta, ¿no? Y es ahí donde pues, surgen estas expresiones como la música, surgen los cánticos, las declaraciones y verdad, pero pudiéramos, creo, entender que este diseño tiene que ver con la revelación de Cristo. ¿Cómo podríamos introducir a alguien que tal vez están en ese antidiseño de adoración? Porque lo cierto es que muchos vienen con estructuras, formatos de adorar, formas de hombres. ¿Y cómo exponerlos? O sea, ¿solo basta con exponerlos a la presencia de Dios para que tengan ese encuentro? ¿O hay que abrirles el entendimiento? Porque la Biblia también dice que adoremos, pero también lo hagamos con entendimiento. Porque yo sé que alguien tal vez simplemente nos puede imitar y levantar las manos, pero realmente estará conectando con Dios como nosotros lo estamos haciendo. O sea, por eso también surgen estos podcasts, estos episodios para dar ese conocimiento tal vez más allá, ¿no? Entonces la gente para adorar a Dios simplemente tiene que exponerse a ambientes de gloria o también su comprensión de adoración tiene que ampliarse, debe conocer, como decía Mauri, la revelación de Cristo. Tal vez uno adora al que conoce, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven eso. No sé si te ha pasado que en algunos momentos, invitaciones, viajes, eh, nos piden que oremos por las personas, ¿no? Aparece gente que tiene una u otra situación. Y en una ocasión
una pregunta que el Señor nos hacía eso. O sea, porque uno tal vez tiende a lo automático, ¿no? A querer bendecir o pedir soltar una palabra de sanidad. Pero la pregunta del Espíritu era, antes de que tú ores y bendigas, ¿realmente me conocen? O sea, tuvieron un encuentro conmigo. Y uno supone que porque va a la iglesia ya es cristiano, o porque va a una comunidad, y nosotros vemos, por ejemplo, que eh, para que la adoración se manifieste, primero debe haber un reconocimiento de quién es Dios y quién es mi Dios, ¿no? Ahora, llegar a ese punto, creo que parte nosotros podemos hacer, pero hay una parte soberana del Espíritu que debemos ser conscientes. ¿A qué me refiero? Am, por ejemplo, estamos ahora grabando en un salón, en el salón de una congregación muy preciosa acá, en un piso 11, ¿verdad? Viendo toda la ciudad. Y algo muy interesante, quien se acerque acá va a poder reconocer cuál es el concepto de adoración que esta comunidad tiene. ¿Por qué? Solo por la manifestación de los instrumentos, el canto, no. Todo habla para adoración. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que creo que el generar el ambiente a través de la honra al Espíritu permite que Dios sea reconocido como Señor, ¿no? Y cuando alguien reconoce a Dios como Señor, hacemos la obra de Cristo de reconciliación, simplemente de volver a unir estos propósitos, esta relación que estaba quebrada. Y hay una edificación en la gente que el Espíritu empieza a trabajar. Creo que lo importante es poder saber qué es lo que Dios nos está pidiendo y poder ser coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos, porque estamos, hace rato tú lo decías, Cris, ante una generación que está sedienta de verdad y de vida y de experimentar esto. Comienzo por este lado porque una pregunta que nace es, ¿el Dios de mis padres es mi Dios? O sea, el Dios que escucho a Cristian los domingos es mi Dios. ¿Cuál es mi relación con Dios? Y una pregunta muy fácil, un test rápido de 3 segundos es que respondamos quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando yo digo es el Señor, tal vez eso puede estar indicando que yo todavía tengo mi relación con Dios de un Señor que está allá y yo estoy acá. Tal vez puedo decir, Él es mi amigo, y no con esto quiero que haya una respuesta prefabricada en nosotros, sino que en la sinceridad de nuestro corazón podamos responder, ¿quién es Dios para nosotros hoy? Y a partir de eso, el Señor ya empiece a edificar una vida de adoración, a esto transicionar a lo que Jere nos decía, de somos adoración. Sumaría algo a este punto. Se darán cuenta, Dios, ¿se acuerdan cuando dice la palabra de que Él hace llover tanto sobre justos como injustos? Esto es constante en todos los sentidos. Dios suelta su voz y los que tienen oídos van a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, como dice en Apocalipsis. Ahora, el hambre por recuperar la imagen perdida ha sido soltado sobre toda la tierra. Entonces, el hambre por entender quiénes somos ha sido soltado sobre toda la tierra. Y la gente está anhelando de saber quiénes son. Entonces, ante esa premisa de que Dios está despertando el hambre en toda la tierra, así como tal vez terminemos acá y tengamos un poco de hambre, bajando el edificio hay un montón de opciones. ¿Verdad? Tenés comida muy buena y comida, está bien, te va a llenar la panza, pero no va a lograr saciar de repente o no va a lograr nutrirte. Ahora, hoy día, por ejemplo, en la nueva era, que ha estado creciendo en los últimos 40 años de una forma muy fuerte y cada vez con más fuerza, tiene un nivel de precisión, de entendimiento. Cuando te dicen, ven que nosotros te vamos a enseñar para que sepas conocer tu ángel, no está hablando pavadas.
O sea, no es que te están inventando, no, no, de verdad. Ellos te hacen conocer tus ángeles. Lamentablemente, o sea, hemos visto en la escritura que ángeles han caído más de una vez y han sido corrompidos. Entonces, hoy día puede caer un ángel, sí, absolutamente. Entonces, la nueva era te enseña caminos a través del conocimiento, a través de un árbol que en su momento tentó al hombre, hoy nuevamente el fruto está puesto delante, para que tú conozcas lo que es bueno, lo que es malo, y ciertamente conocer acerca de tu diseño interior, para qué fuiste creado, cuál es tu morfología interna, cuáles son tus dones, tus virtudes. El mundo te lo está ofreciendo. Una vez hablaba con una persona y me dice, mira, yo hago tal práctica, y en esa práctica decía, mira, yo me meto, hago oraciones. Nueva era, ¿no? Mientras que estoy tocando puntos energéticos de la persona y voy y sano los traumas que tiene en la infancia la gente, y la gente sale sana. Y con un nivel de entendimiento, es decir, ¿quién les enseñó a estos? Entonces, el gran tema es que el hambre está creciendo en la tierra y hoy hay muchas formas de saciar. Ahora, Jesús dijo, yo soy el pan que descendí del cielo y yo vengo a dar vida. Mi carne es verdadera comida. Si está diciendo verdadera comida es porque hay otras comidas que pueden saciar. Yo soy el agua de vida. El que tome de mí no tendrá sed jamás. O sea, ¿hay otras aguas? Sí hay otras aguas. Entonces, el gran punto es que cuando Dios convoca a los hijos, lo que Él está buscando es que delante se presente una mesa a la cual todos puedan ser invitados y puedan comer de Cristo. Cuando las motivaciones no son correctas, cuando simplemente nos movemos por moda, por cosas que no es Cristo el centro, podemos estar ofreciendo un pan, pero que no es Cristo, aunque estemos proclamando el nombre de Cristo. Es difícil decir esto porque solo el Espíritu sabe, en definitiva. No es que nosotros tenemos que andar saliendo a juzgar, este da un pan falso, no, este es el pan verdadero. No. Dejemos que el Señor juzgue. Pero si Él está anhelando que lo que se presente delante de los santos sea Cristo, sea su Hijo, para que la gente se alimente de la verdadera comida y tome de la verdadera bebida. Ahora, es profundo este tema, porque muchas veces hay ciertas frecuencias que se piensan soltar. Pongámosle frecuencia como modas en cuanto a estilos musicales, en cuanto a géneros, en cuanto a modas, ¿sí? Y saben que como alguien decía de que para que un billete falso exista, tiene que existir el verdadero. No existe el falso de lo falso, existe el falso de lo verdadero. Entonces, y a veces los falsos son tan parecidos, que vos decís, lo mirás por todos lados, lo pones al sol, y vos decís, es idéntico. Ahora Dios está buscando adoración en espíritu y en verdad. Entonces, esa adoración solo puede nacer de Cristo. Yo puedo juntarme con mi hermano y decir, che, compongamos algo. Y vos decís, sí, vos sabés que en este tiempo veo que están usando mucho el tono la. Listo, hagamos el la. Y viste que no hacen muchos cambios de notas, son 2 o 3 notas, listo, hagamos la, mi, re y algo así, sí, con un string hermoso. ¿Qué cantamos? Y si cantamos de su santidad, listos, Él es santo, santo es el Cordero inmolado en la cruz. Vos decís, está hermoso, pero nace de la carne, nace de nuestro esfuerzo de, una adoración que mueva, a ver, que se mueva en las redes. Hay gente que son movidas por motivación incorrecta, están buscando la gloria, están buscando ser reconocidos y que otros vean lo que ellos están soltando. Entonces, y logran una melodía tan romanticona, tan que toca el corazón. Wow, la saquemos, hacemos, los chicos que son unos capos acá con las cámaras, nos hacen un videoclip adorando, levantando la mano. Parece muy genuino, pero nació simplemente de un corazón que tal vez estaba buscando soltar algo que mueva el corazón de la gente. La motivación es que la gente sea movida, que llore la gente, que se meta. Pero ¿dónde está Cristo en todo eso?
No, pero si estamos nombrando el nombre de Cristo, estamos diciendo que Él es santo, 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 el Cordero inmolado. Está bien, pero no nació de una experiencia en el Espíritu. Diferente es, ¿sabes qué, amigo? Algo me está quebrantando por dentro. Me estoy dando cuenta que el Señor me está diciendo todo lo que me has dado hasta ahora no sirve. Y Él me dice, a mí me pasa lo mismo. Y se empiezan a quebrantar, decir, santo es el Señor. Sí. Y empieza un quebranto que nace del Espíritu. En un rato va a salir una melodía que no estamos buscando, solo estamos buscando quebrantarnos delante de Él. Te digo que eso, si alguien pusiera rec en ese momento y lograra captar ese momento, te digo que terminamos todos en el piso quebrantados. ¿Por qué? Si son las mismas palabras. Sí, pero la fuente es Cristo. Es el quebranto del Cordero lo que nos lleva a rendirnos y no el deseo de buscar una adoración que pegue o algo que nos haga sentir un poquito de cosita. Entonces, por eso digo, tan sutil. Y Dios, cierro con esto que me venía hace un momento. Saúl, en medio de los profetas, terminó profetizando. Los ambientes pueden hacer que una persona corrupta en su corazón termine hablando las cosas santas. Entonces, no nos va a sorprender que un momento de gloria haga que aún un burro profetice. Se presentó el ángel y el burro, ante verlo, empezó a hablar y profetizar. Pero Dios busca el corazón contrito y humillado. Entonces creo que la adoración se recupera por un camino de quebranto. O sea, siempre la adoración empieza por un camino de quebranto. Porque tenemos que entender Filipenses cuando dice el ser igual a Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó. En ese camino de despojarse, de humillarse, de quebrantarse, lo llevó al tal punto de obediencia que todo lo rindió delante del altar que presentó la creación y el Cordero fue inmolado. Y eso fue el olor fragante que apaciguó la ira de Dios y que le devolvió al hombre la posibilidad de reconectarse con Dios. Oh, qué tremendo, qué hermoso. Definitivamente estamos encontrando el diseño. Nace en la revelación de Cristo. Tiene un camino de rendición, de quebrantamiento, porque la adoración no es para la persona, no es la adoración a nuestras necesidades. La adoración tiene un solo objetivo y un solo propósito, es también adorar a Cristo, ¿verdad? Wow, qué impresionante. En medio de la adoración, por lo que ustedes comentan, entonces podríamos decir que para identificar adoración genuina, verdadera, hay que ver la fuente, ¿no? Y la fuente, el origen, de dónde viene, y sobre todo, más específicamente, del corazón. De un corazón puro, un corazón que ama genuinamente a Cristo, y no simplemente carne o emoción, porque lo cierto es que en la actualidad muchos hasta intentan disfrazar o poner a los géneros, etiquetar de cristiano muchas cosas, pero el origen, la fuente de tal vez esa canción, esa melodía, no es un lugar de santidad, sino tal vez es algo muy contrario, inclusive en muchos casos. Alguna vez escuchaba a alguien que decía, tocas rock, vas a traer a un rockero, si tocas bachata, traerás a un bachatero, pero si adoras en espíritu y en verdad, ¿a quién vas a atraer? A Dios, ¿no? Y cuando Él desciende, las cosas suceden, ¿verdad? Las cosas suceden. Sí, hay muchos que seguramente nos están viendo y tal vez tienen afinidad por cierto género de música. ¿Es posible redimirla? Ahí va la ¿Ustedes pregunta. creen? Wow. El tema es de dónde nace, volvemos al punto. ¿De dónde nace? Ustedes piensen en un género que hoy día está muy de moda como es el reggaetón. Y escuchen simplemente, no la escuchen, pero entérense de un poco de lo que habla. Es terrible. O sea, está llevando al hombre a la condición más baja de lo bajo. Lo está devolviendo o lo está llevando al Seol mismo. O sea, la corrupción en la carne, la corrección en lo sexual, que es un tema impresionante para charlar porque aún la sexualidad Dios la había creado como un instrumento de adoración a Dios. Y no como simplemente un instrumento de placer. Qué interesante, adoración y placer. Tuve una experiencia, perdón que hablo algo tal vez muy íntimo, pero tuvimos un tiempo con mi esposa
de presentarnos delante del Señor. Mientras nos entrábamos en un tiempo de intimidad. Pero Dios nos dijo algo muy fuerte, nos dijo, muchas veces yo me acerco a mi iglesia para intimar con ella, para tener comunión con ella. Acuérdense que como esposas, como iglesia somos su esposa y Él es nuestro esposo. Entonces Él anhela la intimidad con la iglesia, absolutamente, es nuestro esposo. Dice, pero ella estaba adulterando con la religión. Wow. Y en ese momento empezamos a quebrantarnos con mi esposa y empezamos a llorar, porque Él nos decía, la religión muchas veces puede traer también satisfacción. Es como el que se acerca a su esposa para tener intimidad, para recibir placer. Espero que lo escuchen, no menores que... No, pero lo estamos hablando de un ambiente santo, ¿no? Pero el esposo busca acercarse a su esposa para intimar con ella, pero pone barreras, porque quiere el disfrute, pero no quiere el precio que hay detrás del pacto. O sea, si mañana tu esposa queda embarazada, después va a venir en unos meses un bebé, y ese bebé conlleva un montón de responsabilidades. Entonces mucha gente, hoy día estamos en un mover donde el hombre está tan en el centro que quiere el placer, pero no quiere la responsabilidad del placer. Entonces dice, yo me acerco a mi iglesia, nos dice el Señor, a mi iglesia, para intimar con ella, porque quiero entregarle cosas. Quiero entregarle diseño, quiero entregarle proyecto, quiero entregarle cosas que se van a gestar en su vientre y un día se van a dar a luz y van a tener que soportarlo. Pero la iglesia solo quiere el placer y no quiere el pacto y el compromiso y el precio que se paga detrás de intimar conmigo. Entonces la religión toma mi lugar. Entonces guarda que aún muchas veces podemos estar en la adoración porque amamos el placer de sentir su presencia, pero no el compromiso que si hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Hoy mismo dejas tu trabajo, dejas esto, y te me vas a tal lugar porque necesito hacer una obra contigo, y la gente dice, hermosa la adoración, pero no quiero el compromiso de gestar un propósito. La gente está cómoda en un ambiente cómodo, con sonido cómodo, con presencia cómoda, pero si mañana el Señor le dice, quiero que te despoje de todo, como le dijo al joven rico, regálalo y ven y sígueme, y muchos dicen, no, me gusta seguirte, pero no me gusta el precio. Entonces, en el fondo, ¿es adoración? Porque a veces esos mocos y esas lágrimas no expresan un corazón que realmente quiere obedecer. Ahí volvemos a la palabra obediencia del principio. Entonces, si mi adoración, que es quebranto, no me lleva a la obediencia, entonces estoy satisfaciéndome a mí mismo. Como un esposo se puede acercar a la esposa, pero no quiere, o la esposa o al esposo, y no quiere el precio que hay detrás de una intimidad que va a traer como fruto un bebé. Que hay que tenerlo en casa y alimentarlo y enseñarlo y instruirlo, tal vez por 20, 30 años, no sé. ¿Se entiende? Entonces, detrás de la adoración verdadera siempre hay un precio que pagar, hay un compromiso. Al adorador que nos está escuchando ¿estás dispuesto a pagar el precio que hoy Dios te abra en un tiempo de adoración? Un diseño que te quiebre por completo y todo lo que trabajaste por años lo estimes como estiércol, como dice Pablo, como basura con tal de alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. Esa es la pregunta que te haría. Entonces la adoración no es un mover una moda de sonidos. Es un altar donde me muero y donde mi vida es el sacrificio que presento delante de Dios. Muy bueno. No, tal vez lo que uniría es la palabra sacrificio, ¿no? Hay un verso que estaba meditando mientras hablábamos, Génesis 4:7. Muchas veces así pasado por encima, ¿no? Pero dice, si él está hablando a Caín y dice, si ofrendaras correctamente, no serías acepto. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Wow. Y en esto los estudiosos han tenido mucha complicación porque para unos lo que está a la puerta es el pecado, pero para otros cuando ves el original es Cristo y su sacrificio, anhelándole, que tiene mucho más sentido. Por una razón, o sea, cuando se produce el pecado no nace en la tierra, se produce en los celestiales. Y Hebreos, meditábamos esto mientras subíamos para este tiempo, nos muestra Hebreos cómo lo que produjo la rebelión en los celestiales
tuvo que ser resuelto por el sacrificio de Cristo. Entonces es interesante que la primera vez que aparece la palabra adoración, ustedes saben, es con Abraham, ¿verdad? Sí. Eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué está pasando con Abraham cuando se manifiesta esta palabra? Está yendo a ofrecer un sacrificio. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a ver a Cristo y su realidad, eh, vamos a buscar, el Espíritu nos va a llevar a que esa unidad se produzca de una manera cada vez más consciente. O sea, empieza por el preguntarle qué es lo que Él quiere que yo haga, que dónde vaya, cómo me voy a conducir, y termina en esto que decía Jeremías, donde mis pensamientos ya están en Él. Entonces ya no necesito estar luchando entre mi carne y mi espíritu, sino la motivación es diferente. Ahora, yendo al tema de los géneros, creo que hay mucha controversia sobre esto. Hace algunos años yo escuchaba que, em, por ejemplo, cuando se había catalogado, creo, a la adoración como el género worship ahora, ¿verdad? Y se celebraba en toda la iglesia. eh, Creo que hay dos formas de ver. O sea, la adoración va a ser una expresión del sacrificio que yo reconozco que está en el altar, ¿no? Ahora, si yo no tengo claro cuál es el sacrificio y qué es lo que Dios hizo, me voy a unir a lo que venga. Entonces, de alguna manera, mire, Moisés, delante de la zarza, ¿no? ¿Por qué le hace pasar la experiencia de la zarza? O sea, ¿podía utilizarlo sin pasar la experiencia de la zarza? Es una buena pregunta. Y si ustedes ven, Moisés es esa zarza en el fondo. O sea, es espinos, es pecado, pero hay un fuego que no está buscando destrucción, no se consume, pero sí que está buscando perfeccionarlo. Ahora, ¿sobre qué plataforma? Sobre que reconozca que la presencia de Dios quiere transformar mi vida. Sácate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, lo de los géneros, yo he visto que se empieza a ordenar fácilmente el momento que yo tengo claro qué es lo que Dios está pidiéndome, cómo Él actuaría. Esto, un ejercicio fácil que Jere nos dio aquí, un tip, es el tema de ver cómo se originan los estilos, ¿no? Y cómo esto termina de alguna manera entrando en la congregación. Pero, por ejemplo, con esto solo quería decir algo, porque sabemos que este material va a llegar a muchos. Eh, entonces yo como ministro de alabanza no puedo tocar canciones que sean rápidas, solo contemplativas y eso es adoración. No estamos hablando de eso. Tú ves el tabernáculo y había un atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y aunque eso en Cristo ya es completo, hay una dinámica en nosotros que necesita ser consciente de Dios cuando nos presentamos. Es decir, imaginemos que nos presentamos, aquí estamos, vamos a adorar todos los hermanos que están grabando, nosotros acá, y vinimos de un día saturadísimo. Había en la ciudad ciertos eventos, te fue en el trabajo ocupadísimo, ministrando, la familia, bueno, todo. Entonces, si yo llego a un lugar así, no es que voy a levantar las manos y ya estoy conectado con Dios. Necesito primero poder ser consciente de que todo ese ruido se rinda. Entonces, llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia. Entonces, muchas veces pensamos que porque todos están levantando las manos, pues ya logramos el objetivo, cuando tal vez es primero decir, oye, mire, necesito perdonar. Acabo de tener en la esquina una charla con un conductor que me dijo todo, ¿verdad? Y de mí no salió nada, pero necesito rendir eso porque me molestó, ¿no? O el otro, miren, hoy día fue un día difícil, perdí mi billetera, ¿no? Y pues mañana tengo que pagar esto. Entonces, esa naturalidad es la que Cristo quiere desarrollar para que la adoración no tenga un fundamento de show y de eh, querer mostrar al hombre como el centro de la adoración, sino Dios mismo. Y siempre ha sido mi pregunta esta, ¿no? Jesús está con sus discípulos y les dice cosas tan duras y les dice cosas tan hermosas, les cocina, canta con ellos, dice que cantó un himno. ¿Por qué hace eso? Porque Él no está buscando, pensando en
qué van a decir los pueblos cuando nos vean y que ahora demos una buena imagen. Está buscando que el tabernáculo que les muestre a Dios. Y ese es el tema. Por ejemplo, hay géneros que podemos meterlos en la iglesia. De poder, podemos. Pero adoran a Dios. O sea, ese es el punto. ¿Verdad? Lo honran. Entonces ahí ya entramos a otro tema que es más profundo y que nos confronta, como decía Jere, porque en el fondo, por ejemplo, hay Pablo, ¿no? O sea, tiene un bagaje tan tremendo, pero necesita encontrarse con Cristo para poder comenzar su ministerio. Entonces, si ese paso no se da, yo voy a aceptar lo que venga, y me voy a terminar comiendo lo que haya. Y me gustó mucho ese ejemplo porque es muy actual ahora, dada la diversidad de opciones que tenemos, ¿no? Y solo sumar algo muy cortito, y es que con Caín y Abel hubieron 2 sacrificios, 2 entregas, 2 altares. Uno fue acepto, el otro no. Y es que a veces queremos darle adoración a nuestra forma. El gran tema es que yo puedo preferir un estilo musical porque me gusta, culturalmente me gusta, por mi entorno social me gusta, lo he escuchado y me mueve, entonces digo, le hago y le entrego eso al Señor. El punto es, Dios no acepta cualquier cosa, es a su forma, no a mi forma. Por eso hay que mirar a Cristo, hay que mirar a Cristo, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, siempre que hay adoración hay vaciamiento de la forma del hombre. Mi forma necesita vaciarse para que sea su forma. Entonces, si yo quiero entregar un estilo, le digo, yo tengo que vaciarme de mí mismo. Me gusta el rock, me gusta la salsa, me gusta el reggaetón, lo que te guste. Ahora, vacíate de todo eso y decir, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada recibir? ¿Cuál es la adoración que mueve tu corazón? No porque esté de moda cierta salsa o cierto merengue o cierta música que mueve a toda la iglesia y chiqui, 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 y listo, lo repetimos porque está de moda y pega, a decir, Señor, ¿qué quieres cantar? ¿O quieres que cantemos? Tal vez mi adoración es que hoy nos quedemos todos en silencio, contemplando. Y eso es más adoración que mis 1000 palabras. Entonces, vuelvo al punto, la obediencia siempre nos calibra y necesitamos ver que sea su forma, no nuestra forma. Eso nos va a determinar mucho si lo que estamos entregando realmente es adoración o es más culto a mí mismo y a mis placeres y a mis formas. Solo quería, antes de pasar algo, el 2019, con la pandemia, Dios cambia el centro de la adoración hacia las casas, ¿no? Entonces, algo importante en esto es que el altar ahora ya no está en la congregación como la conocemos, sino que Dios quiere desarrollar el altar familiar. Y eso fortalece mucho la adoración, ese cambio. Ahora, ¿lo vimos, no lo vimos? Es una buena pregunta. Y el otro día, hablando con un hermano que amamos mucho, él nos hacía una reflexión y nos decía, ¿qué hicieron en la pandemia? O sea, ¿fue más de lo mismo? Cultos online, cultos online, cultos online. ¿O fue escuchar a Dios para adelantarte a lo que venía? Y nos hacía reflexionar, nos confrontaba, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿qué hemos edificado? ¿No? Y pongo esto porque creo que es muy importante ver que todo esto que estamos hablando en un entorno de comunidad se debe trasladar a la casa. Ahora, Dios lo trasladó a la casa, ¿no? Y creo que ese es un punto a desarrollar. Como decías, Jere, Dios espera no una forma prefabricada del hombre, inventada por nosotros, sino algo que Él quiere, ¿no? Y sabemos por la Biblia que la adoración al menos debe ser en espíritu y en verdad, ¿no? Al menos por lo que Jesús nos comenta. Lo cierto es que también hacemos referencia a lo que Samuel decía. En ese diseño de adoración hay ese tabernáculo, ¿verdad? Ese atrio, ese lugar santo y ese lugar santísimo, ¿no? Muchos comparan que el atrio puede representar nuestro cuerpo, tal vez, el alma, nuestro lugar santo y el lugar más preciado donde está el arca de la alianza, el espíritu, ¿verdad? Y a veces a la gente es como niveles, ¿no? Como peldaños que a uno le cuesta llegar a ese punto sublime de adoración espiritual donde ves la gloria. Y muchos se quedan tal vez en el atrio, ¿verdad? En el cuerpo, porque no lograron callar su cansancio esa noche, digamos, y están muy agotados, que qué adoración, yo quiero dormir, y no les interesa más.
Otros, como decía Samu, tal vez en su alma justo se han cruzado con alguien de palabras en la calle, su familia han tenido un altercado y vienen y necesitan la necesidad de perdonar, pedir perdón o que Dios los sane. Una adoración ya un peldaño más tal vez en su alma, ¿verdad? Y hay otros que tal vez por la práctica, no lo sé, que logran saltarse esos 3 y van de directo al espíritu. ¿Cómo ven ustedes en su experiencia eso? Porque como pastores vemos eso. Hay gente que, unos que nunca entraron ni en el espíritu ni nada, están en su cuerpo, agotados. Otros llorando y llorando, pero nunca entraron en el espíritu. Y hay otros que lograron, están viendo a Dios, ¿no? Están escuchando ángeles y están en esa sintonía. En su experiencia, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo lo han visto? Primero, tenemos que entender que el culto puede tener dos direcciones, al hombre o a Dios. Entonces, sé que muchos a lo largo de estos años hemos visto que han tratado de hacer un culto a la medida de la gente para que la gente que viene con todas esas cargas pueda ser ministrada. Cosa que tiene su particularidad. Hay muchos cultos que son al cuerpo del hombre, entonces hay mucha sanidad, mucha administración. Hay muchos que ministran al alma de la iglesia y está bien. El espíritu, el alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles delante del Señor. Eso lo dice la Escritura. Entonces, está bien que haya un poco de eso, pero el gran tema es que si nos enfocamos en trabajar el cuerpo y el alma de la gente en cada culto, tenemos para hacer, como dirían en Argentina, mermelada de eso, o sea, dulce de leche, o sea, hay mucho, porque siempre hay necesidad en el cuerpo y en el alma. Entonces, podemos terminar haciendo cultos, excelentes cultos, hermosos, donde la gente va a salir refrigerada, pero en una semana la misma gente que hoy fue refrigerada va a volver a tener necesidad. Y mientras que los cultos sean enfocados en el hombre, tenemos para rato, y para años. Y porque hemos visto a lo largo de la historia que ha habido mucho de su culto. Ahora, vos decís, la gente no necesita eso, sí lo necesita. Pero ¿qué pasa si el foco del culto es el Dios que busca adoradores en espíritu? No dice en alma ni en cuerpo, dice en espíritu y en verdad. La gente tiene que aprender que el cuerpo y el alma van a recibir su recompensa, su añadidura, si buscan el reino de Dios y su justicia, que es un reino espiritual. Es un reino espiritual. La vida de Dios se manifiesta, es una vida espiritual que va a tener repercusión en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero que nace del espíritu. Entonces, si no ponemos nuestro enfoque en las cosas espirituales, nos vamos a desgastar tratando de resolver las naturales. Ahora, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, eso incluirá el cuerpo, el alma, las necesidades, todo lo demás será añadido. Entonces, y creo que acá tiene que ver mucho con la transición que estamos necesitando tener como iglesia en estos tiempos en la adoración. ¿Por qué Dios está buscando una adoración en espíritu? Porque es desde el espíritu que se resuelven todas las cosas. O sea, Cristo se manifestó hace 2000 años en carne, nacido de María, nació en Belén, o sea, todo hermoso. Pero esa manifestación fue el reflejo de un sacrificio eterno. Un día se consumó. En la consumación de los siglos fue manifestado en carne, vivió, murió y resucitó. Pero esto tiene un origen. Ahora, la adoración tiene un origen y es un origen eterno. Dice en Efesios capítulo 2 que Él preparó caminos de antemano para que anduviésemos de ellos. Esos caminos de antemano son, en esencia, eso que trazó nuestro Padre para que al caminarlo nuestra vida sea la adoración que Él va a recibir. O sea, no veamos un evento, veamos una vida. Una vida caminando en obediencia, caminando esos caminos eternos, esos planes eternos, esa vida es la adoración que el Padre va a recibir. Ahora, esa vida no la voy a lograr caminar alineada al cielo si vivo en mi alma o en mi cuerpo mi fe. Ahora, claro que mi cuerpo tiene que experimentar de la fe y claro que mi alma tiene que experimentar la fe,
pero como consecuencia de una vida espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, cuando empezamos a poner la mirada en las cosas eternas, algo va a empezar a pasar, y es que la vida de Cristo va a empezar a atravesar ese velo que ya fue rasgado, pero en muchos parece que está bien cosidito. Se va a rasgar eso, y esa vida del Espíritu va a empezar a inundar el alma y el cuerpo. Entonces, sí, existe, pero Samuel dijo algo muy cierto. Pero hoy día ese tabernáculo, cuerpo, alma y espíritu, ha sido unificado en Cristo. Todas las cosas fueron reunidas en Cristo, las celestiales y las terrenales. Y ese tabernáculo hoy día es toda una unidad que tiene tres partes, pero a la vez la vemos como una unidad que glorifica a Dios. Entonces, hoy día la gloria de Dios debe manifestarse en cuerpo, alma y espíritu, sí. Pero nace, la fuente está en el espíritu. Y lo que vos decías, en el lugar santísimo donde estaba la presencia, está la esencia, en el espíritu está la esencia. Y eso debe afectar mi alma y debe afectar mi cuerpo para que todo mi ser sea guardado y irreprensible, y para que todo mi ser glorifique a Dios y sea adoración delante de Él. De adentro hacia afuera. Sí. Exactamente. Y si vamos a la otra pata, digamos, por así decirlo, de la adoración, Jesús dijo en espíritu, pero también dijo en verdad. Y yo relaciono esto de verdad mucho con la palabra, con la teología que está dentro de la misma adoración que refleja a Cristo. Porque sé que también puede haber dos extremos, ¿no? Gente que dice muy espiritual, pero solo canta experiencias. Y por el otro lado, gente con mucha verdad y Biblia en la cabeza, pero que le quitó el espíritu y solo habla salmos, muy lindos los salmos, pero no te llevan arriba ni abajo. Y pues yo creo que también por eso Cristo dijo espíritu y verdad, porque la misma iglesia se nutre de una adoración que no solo se canta la experiencia, se canta la verdad. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Esa misma palabra contenida en la adoración, creo que ese es el combo, ¿no? Tal vez decimos de alguna manera. ¿Qué piensan? Cada encuentro con Jesús produce una transformación, pero no solamente una transformación personal, sino que busca que esta transformación termine afectando a una comunidad e incluso a la tierra, ¿no? Hace un momento se hablaba de la samaritana, ¿no? Dice, y dejando su cántaro, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el momento en que nos encontramos con Dios, todo lo que era un apoyo para construir una imagen, para poder ser estables en el carácter, todo eso se rinde porque lo hemos encontrado a Él. Ahora, ¿qué es lo que hace la samaritana? Inmediatamente dice que va y proclama que ha encontrado a. Y aquí es algo muy importante, que la iglesia salga de una estructura religiosa donde vemos que algunos elegidos pueden experimentar a Dios y el resto del pueblo en algún momento lo hará, y vemos a un Cristo corporativo. O sea, y aquí se redefine el tema de iglesia, que es otra pregunta, ¿no? O sea, una pregunta sería, ¿qué entendemos por iglesia? Entonces, de acuerdo a la definición que tú tengas, vas a tener también la dinámica, la experiencia de vida. Había un verso que hace un momento, creo que fue Herer que lo mencionó, dice, pero nosotros todos, ¿no? Con rostro descubierto. Y este es el punto. O sea, Corintios no está hablando de una persona, sino que está hablando de la realidad que Cristo abrió. ¿Dónde terminó Cristo? En resurrección. ¿Dónde comenzamos nosotros? En resurrección. ¿Dónde comenzó Cristo? Quitando los velos. ¿Dónde comenzamos nosotros? Quitando los velos. Sin velos, perdón. Y dice, ¿verdad? Como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Creo que un punto que nosotros vemos en el desarrollo de la historia de la iglesia es que cuando la historia recuperó verdades, también vino una nueva etapa de adoración. Sí. Por ejemplo, mira, en el oscurantismo se levantó el Lutero, y Lutero, la forma más difundida de Lutero para enseñar principios, doctrina, diríamos, fue a través del canto. Lo que él hacía, como la gente no estaba alfabetizada, no tenía los cantos populares e incluso cantos muy sencillos de ese tiempo,
él los convertía en cantos que ellos podrían reproducir y a la misma vez recordar. Esto trajo inmediatamente un desarrollo en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una verdad se recupera, Dios inmediatamente comienza una nueva etapa en la adoración. ¿Por qué esto es necesario? Porque si no, seguimos repitiendo modelos que ya no nos ayudan a edificar en el nuevo tiempo, en la nueva etapa. Entonces, de acuerdo contigo en cómo traías luz sobre el tema verdad, y yo diría algo más en esto. Todo adorador es un proclamador y un buscador de verdades. O sea, tú vas a ver que hay algo que seguramente les ha pasado, ¿no? Yo no estaba aquí. Quien no puede cantar, quien no puede expresar adoración es que todavía no ha sido libre. Porque aquel que realmente adora en espíritu y en verdad es porque ha experimentado esa libertad. Y creo que hay mucho de la adoración que aún Dios quiere que podamos experimentar, porque la adoración está enfocada a que experimentemos la gloria del Señor, se decía, pero también que entremos en ese ambiente de trono. Entonces, en ese ambiente de trono, todas las cosas que nosotros decimos sobrenaturales son naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos acercado, porque hemos experimentado. Entonces, creo que hay un desarrollo de acuerdo también al nivel de revelación, el nivel de adoración de una comunidad. Y esto es preciso en este tiempo porque en muchas ocasiones, como nos decía Jere, tal vez nos hemos vuelto más sensoriales en el tema de suena bien, cantemos, ¿no? Se ve bien, hagámoslo. Cuando necesitamos primero detenernos para poder ver que el Espíritu nos dé testimonio de qué comida se está poniendo en la mesa, ¿no? Y si es para nosotros o pues sencillamente va a pasar. Wow, muy bueno. Yo recuerdo, ya no sé con precisión, pero ya unos años atrás compartíamos un momento de adoración con Samuel en otra ciudad, acá en Bolivia. Y en medio de la adoración, como bien decía Samuel, se abrió el velo. Empezamos a experimentar visiones, empezamos a ver lo que describe Apocalipsis 2, 4, aquel que está sentado en el trono, y un mover, lo que le llamamos sobrenatural, y que de repente ángeles, y un montón de cosas. Y uno dice, wow, la adoración no solo me ha revelado más a Cristo, sino a la vez me ha introducido en realidades del Espíritu. Pudiéramos decir, el cielo se ha abierto, ¿Verdad? y es por eso que quisiera consultarles cómo opera, cuál es la dinámica de la adoración con lo celestial, con lo profético y con todas estas experiencias que al final realmente nos llevan a conocer más a Cristo. Creo que sería bueno redefinir el tema de lo profético. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, esta definición, pero tenemos que entender que lo profético no es hablar futurismo, no es hablar cosas que simplemente no conocíamos o revelación. No. Lo profético debe revelar a Cristo. Si Cristo no está siendo manifestado, entonces no es profético. No le pongamos ese título. Dice que el espíritu de la profecía da testimonio de Cristo. Y en Pedro dice que todos los que profetizaron acerca de Cristo y los padecimientos lo hicieron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, entonces lo profético siempre tiene que ver con revelar, ¿sí? Lo profético revela al Padre y al Hijo en el Padre, ¿no? O sea, o al Padre a través del Hijo, mejor dicho, ¿sí? O sea, lo profético viene a revelar. Entonces, cuando hablábamos acerca de revelaciones, de verdad, de cosas que se van recuperando, estamos hablando de que la iglesia necesita mirar más lo celestial, mirar más a Cristo y mirarse menos a ella. O sea, por cuanto más me mire yo en el espejo, no voy a tener mañana más gloria o más vida de Cristo. No. Entonces,
por eso lo que decíamos, si nos enfocamos en una iglesia donde nos estamos mirando mucho, vos hacías mención de que muchas adoraciones hoy día tienen que ver con lo que yo siento, ¿no? En mi corazoncito un día te miró y ahora está feliz, 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 canto así. O sea, y eso es todo. O sea, ¿esa es la vida? No, yo creo que es mucho más que eso. Entonces, eh, la iglesia, a medida que aprenda a poner la mirada en lo celestial, a medida que la iglesia aprenda a contemplar a Cristo, a que Cristo les sea revelado, a quebrantarse delante de esa revelación, creo que se van a empezar a recuperar cosas que Dios tiene listas para entregar a los hijos, pero que no las puede entregar si no hay una, como decía Samuel, una roca, un fundamento sobre el cual pueda reposar lo que Dios quiere soltar. Y el fundamento es Cristo, Él es la piedra angular. Entonces, no es por cuanto leamos y estudiemos acerca de Cristo que el fundamento de Cristo va a ser establecido sobre la iglesia, sino por cuanto Cristo nos esté siendo revelado, que puede utilizar la escritura, enseñanzas, estudios, sí, amén, pero la gente tiene que ver a Cristo y el velo tiene que ser retirado. Entonces, a partir de que Cristo es revelado, Dios puede ir soltando otros procesos, otras verdades. Entonces, ahora, cuando hablamos de adoración profética, que es un poquito yo tengo que entender que la adoración ciertamente es un conector de cielos y tierras. Ciertamente busca unir lo que está en el corazón del Padre con una iglesia que debería caminar unida, pero que muchas veces esa unidad se manifiesta en tiempos de contemplación y de exaltar a Dios a través de verdades que se nos están siendo reveladas. Entonces, ¿por qué, amados, muchos de los que nos escuchan que de repente son parte de un equipo de alabanza, ministran y eso, por qué es necesario entrar en esto? Porque hay una tendencia en el hombre de quedarse arraigado a la tierra. Naturalmente todos nosotros buscamos o vivimos aún con una mente tan terrenal que aún terrenalizamos las cosas celestiales. Y pensamos que por tener ciertos cultos y cierta forma y sentir ciertas cositas en los cultos, entonces estamos viviendo la vida de Dios. Pero tenemos que entender que Cristo se ha manifestado y se ha revelado para que nosotros podamos experimentar esa vida en una realidad espiritual, ¿sí? Entonces, necesitamos, amados, transicionar. Hace un par de años escuchamos una frase del Espíritu que la siento vigente hasta hoy y cada día es como que me mueve y se las comparto. Él decía algo, dice, transicione de una mente natural a una mente espiritual, de una conciencia temporal a una conciencia eterna. Transicionen. O sea, necesito que dejen de ver las cosas tan naturalmente y empiecen a ver las cosas del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, mi adoración debe ser espiritual. Entonces, claro, hay una manifestación terrenal, pero que nace de una fuente espiritual. Y ahí empieza lo profético. Cuando la fuente de mi alabanza, la fuente de mis tonos en el teclado o en la guitarra o en un bajo o los golpes en un instrumento de percusión nacen de una fuente espiritual, lo que está escuchando la gente es el mismo sonido. El otro, este está tocando re, este está tocando re, pero este está naciendo de una revelación que está teniendo de lo que es el re en el espíritu, y el otro dijo re, y no pasó nada. Entonces, es maravilloso cuando vemos que la fuente está en la revelación de Cristo, y eso empieza a ser profético. ¿Por qué? Porque no está sonando solamente notas, está escuchando el cielo. Les habrá pasado Samuel agarrando el violín y tocando melodías que te está abriendo dimensiones del corazón del Padre que terminaron todos quebrantados. Es decir, son tonos, los mismos tonos que han tocado miles de personas, pero en esta oportunidad me está conectando una frecuencia que yo puedo sentir el corazón del Padre y voy a decir, Él está diciendo corazón, 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 corazón. No, pero en cada tono el corazón del Padre se está revelando. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu. Entonces lo profético nace de Dios. Y eso es lo que empieza a marcar la diferencia. Amados, busquen las cosas de arriba. Busquen
las frecuencias que están en el corazón del Padre. Busquen sus pensamientos que sean ministrando para que cuando hable, sus pensamientos estén ministrando a la gente y no sean simplemente palabras o sonidos, tonos que ciertamente son hermosos, pero que nacen tal vez de tu gran experiencia, de tu gran capacidad como músico y, y de repente no de alguien quebrantado. Muy cierto. Podríamos decir que la adoración es como esa llave. Bueno, la Biblia le llama la llave de David, dicen algunos, como el preámbulo antes de que el reino se manifieste. En la misma oración de Jesús, Jesús dijo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y recién venga tu reino. Y muchas veces vemos eso, que lo que debe anticipar el momento de gloria, Dios permite ambientes de adoración para que, como decía Pastor Mario, lo celestial se abra, la conciencia de Cristo, la revelación de Cristo se abra, y sobre eso se pueda tal vez sobreedificar en esa reunión o en ese tiempo. Pero yo creo que también Dios permite esos tiempos de adoración intensa para que el velo se rompa completamente y el reino se manifieste, ¿no? En muchos lugares. Yo consideraría que es una llave, ¿verdad? Que Dios nos dio, nos otorgó para entrar en esas frecuencias. ¿Ustedes creen que es así de importante la adoración o simplemente no tanto? No, es muy lindo poder estar aquí hoy y sentir que el corazón de Dios nos apasiona, ¿no? Eh, Sumaría a esto que dices, Chris, que la adoración en esencia es profética. Right. O sea, no podemos decir adoración profética y adoración no profética, porque lo profético al final es escuchar a Dios. Y no creo que haya un adorador, o consideremos nosotros a alguien adorador, si es que no tiene oídos para oír, ¿no? Wow. Ahora, eh, creo que lo que el Señor está buscando en este tiempo es que cuando nosotros expresemos esa adoración, nos abramos a saber que quien nos está guiando es su mismo espíritu y no estamos siendo nosotros los que quieren tomar el control de esto. Y en esto quiero ayudar porque puede entenderse, entonces la adoración profética es una improvisación, lo que venga lo hacemos y pues eso es, y en realidad no. Creo que Dios nos enseña cómo la adoración actúa en diferentes momentos y cómo nosotros debemos estar abiertos a, tú hablabas de una llave. Hace algunos años, no sé si ustedes sabían, yo cuando escuché esto a mí me quebró mucho. Un adorador muy conocido se tomó un vuelo y se alquiló el teatro al aire libre acá y solo por 2 horas para adorar. No, cuando yo me enteré de eso, me quebró mucho por una razón. Era reconocido, no doy el nombre, simplemente lo dejo ahí para qué, ¿verdad? Eh, pero lo segundo es que hizo eso en obediencia a Dios. Llegó, no hizo un cartel, nada. Simplemente adoró porque sabía que Dios le había enviado a hacer esta tarea. Y fue en un momento difícil para nuestra nación. Entonces, la adoración tiene ciertos efectos sobre el territorio y sobre la iglesia. Uno, una adoración conectada y que honra a Dios, conectada con el Espíritu, mantiene los cielos abiertos. Y hay algo muy interesante en esto, que esta llave que tú hablabas. La base de esta llave, en el fundamento, tú vas a ver el amor, ¿no? Y me acordaba de cuando dice, ¿verdad? Antes de entrar al famoso capítulo de Corintios 13, dice, el último verso del capítulo 12, ¿no? Dice, anhelad pues los dones mayores y aún os muestro un camino más excelente. Y inmediatamente comienza diciendo, el camino del amor, si hablas lenguas, si era cierto. ¿Qué es un adorador profético? Alguien que se ha perfeccionado en amar a Dios y que ha dejado que el amor de Dios lo transforme. Y ahí pues es un desafío, porque por ejemplo a veces la adoración no va a comenzar en nosotros, ya ha comenzado en los niños.
o ya ha comenzado en las personas mayores que llegaron y estuvieron ahí simplemente levantando la adoración? Yo me acuerdo el, la experiencia de una hermana que estaba en un país y había mucha gente, miles de personas adorando, y ella en un momento piensa que, oh, gloria a Dios, porque te sirvo, porque es el instrumento para esto, ¿verdad? Y el Señor le agarra y la dirige, dirige su mirada hacia el último banco. Y le dice, ¿ves esa abuelita que está ahí en el espíritu y mirando ya todo esto? Esa que está de rodillas, ¿sí? Por ella es que yo estoy haciendo esto, no por ti. Entonces, un poco la lección es que no nos creamos el nuevo querubín, ¿verdad? Sino que podamos saber que sí, en nuestra generación queremos darle todo al Señor. Por favor, necesitamos, claro que sí. Nuestra generación no solamente necesita de gente que cante, necesita de gente que traiga una libertad en la economía, que traiga los nuevos inventos que se necesitan, que traiga educación pero todos estos reformadores, todos estos pioneros van a tener una base que es la adoración. Y esa adoración expresada en un amor que no está mirando ya lo que es suyo, nada más. Nosotros estamos aquí hoy porque aún en el tiempo que antes estábamos buscando al Señor con ustedes, antes de ese programa, el Señor se acercaba mostrando que Él quería poner el pan y el vino en la mesa y decir, mire, la unidad viene por reconocerme a mí en la adoración. Y entonces ya no me siento yo débil o desnudo cuando veo que cuando tú ministras, pues algo sucede o cuando tú predicas algo. No, yo doy gloria a Dios porque me doy cuenta que nos está uniendo en un mismo propósito y quiero adorarle con la parte que me corresponde. Ahora, los celestiales responden a elementos, y ahí respondo y les paso, que están unidos al trono del Señor. O sea, por ejemplo, los cielos van a respaldar a una persona que ama la justicia antes que el cohecho, que la corrupción, que ama la verdad antes que la mentira. O sea, tú decías la verdad debe ser proclamada hace un rato. Por ejemplo, en nuestros países, ¿cuántos periodistas están soltando verdades muchos días y de alguna manera están exponiendo, quitando esa oscuridad? Y necesitan conocer esta base, que es, ellos están siendo parte de esa proclama de verdad, pero necesitamos entender que la base que el Señor está buscando que podamos reconocer es el sacrificio de Cristo, su amor y transformación. Los celestiales están dispuestos a poder manifestarse y apoyar a los hijos, pero hay condiciones: justicia, juicio son el asiento de su trono, la verdad y aún, por ejemplo, la misericordia. Creo que aquí apongo algunos puntos porque sé que es extenso, ¿no? Oh, qué lindo. Todo lo que dices realmente nos edifica. Me parece muy interesante eso que hablas. Adoración profética no es improvisación, ¿no? No es. Justamente esta semana recibí un comentario en las redes de la iglesia que decían, ay, qué linda la prédica, pero la alabanza parece que no ensayan, porque solo cantan coros, solo partes de canciones, no completas, uno así, desde una óptica muy natural, tal vez de una persona que vino de invitada alguna vez, ¿no? Pero él no sabe ese trasfondo de que nosotros no estamos solo por agradar a la gente en primer lugar, sino que queremos entrar en esa adoración espiritual y no es que se está improvisando, sino que se está adorando lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que en ese momento el Señor quiere hacer. Y muchas veces acoplamos nuestros mismos recursos y cánticos y todo para que lo que el cielo está cantando lo podamos de alguna manera manifestar en ese momento, porque sabemos que ese punto va a ser que el cielo y la tierra se unan, ¿no? Y ahí yo quería añadirles este tema de que dentro de la adoración profética, yo creo que es muy importante esa unción del vidente, ¿verdad? Esos cielos abiertos, esos ojos abiertos para saber cuál es el guión que está en el cielo, ¿verdad? Porque uno puede decir, ya cómo cerramos, ya cerramos con la de siempre, o hagamos esto, o hagamos el corte de siempre, o enganchemos con la canción que sabemos, pero ¿será que el cielo en ese momento tal vez quiere hacer eso? Y por eso digo,
¿cómo piensan, cómo creen ustedes que es importante esa unción del vidente? O sea, en sentido de ver qué dice el Señor, qué está haciendo. Cambiemos este coro, hagamos de esta manera, no hablando tal vez más musicalmente, de alguna forma, pero ¿cómo ven eso? Sí, tal vez completaría la palabra vidente con la palabra entendido. Tal vez un poquito más, por el tema de que no siempre ese vidente la gente va a decir, el que tiene visiones. No necesariamente, porque de repente es entendido que Dios está queriendo soltar perdón sobre la casa y de repente no está viendo algo, pero lo sabe. Entonces, la forma en que se manifiestan los dones puede ser visiones, amén, pero también puede ser una palabra de conocimiento, ¿no? O de ciencia o un discernimiento, ¿sí? En ese momento de lo que estaba operando. Entonces, creo que el entendido, y tal vez lo podríamos conectar eso con Daniel 12 cuando dice que los entendidos resplandecerán, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser entendidos, porque realmente el entendimiento va a ser, de hecho, por falta de entendimiento o de visión, conectado con lo que voy a decir, dice, perece mi pueblo. Entonces, realmente el entendimiento de lo que está pasando nos va a ayudar a traer. Y qué hermoso que también operemos en una compañía de entendidos. O sea, que todos estemos buscando entender. Entonces, dices, yo percibo algo del corazón está queriendo ministrar. Y Samuel nos dice, sí, puedo percibir que Él va a derramar desde su corazón compasión. Y vos dices, sí, justo estaba viendo que necesitamos hoy salir a repartir unos sándwiches acá abajo. Yo voy a decir, ¿saben, chicos, cómo vamos a terminar la oración? Vamos a poner 5 pesos cada uno, vamos a comprar pan, un poco de mortadela, esto, huevito, eso, vamos a dar de comer. Y de repente, esa es la mayor adoración que la tierra necesita oír y que el Padre va a recibir por cuanto nos estamos saliendo de nuestro esquema de 2 horas donde cantamos ciertas canciones y estamos entrando en un... Señor, guíanos. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, sí es súper importante el tema de los entendidos, de los videntes, en cuanto a estar apercibidos. Es muy difícil. A ver, le ponemos la palabra adoración profética porque queremos separarla de lo que fue muchas veces cánticos hermosos, con buenas intenciones, pero que en el fondo Cristo no estaba siendo revelado. Pero pongamos la palabra adoración profética por un momento. Y partiendo del hecho de que adoración profética tiene que ver con revelar lo que está en el corazón del Padre. Si no entendemos lo que está en el corazón del Padre, es muy difícil que la podamos soltar. Por lo tanto, es difícil que podamos tener una adoración profética sin gente que está al menos apercibida con qué es lo que está haciendo el Espíritu. En algún momento escuchaba de que básicamente necesitaríamos en medio del grupo de salmistas alguien o que tenga la unción profética o que tenga el ministerio profético. Porque necesitas que alguien ponga de alguna forma el manto. Ahora vos decís, ¿en Cristo están todos los dones y los ministerios? Sí, absolutamente. Pero necesitas que alguna persona los tenga activos, ¿sí? Entonces, de repente puede haber una persona que nunca fue reconocida como profeta, pero está operando como profeta porque anhela tanto lo de Dios y está tan conectado al corazón del Padre que todo el tiempo está velando por lo que está en el cielo. Y eso lo hace ser profético y eso hace que los demás se sumen a su manto profético, a su unción y estén fluyendo en esa unción de Cristo que se llama profecía. Y que puede operar. Entonces, sí, creo que es absolutamente necesario que haya algunos entendidos que nos ayuden con eso. No sé si te acuerdas cuando llegamos a la comunidad donde nos conocimos, en la alabanza había hermanas que no tenían la voz, pero sí tenían la sensibilidad y la disposición a escuchar al Espíritu de una forma muy precisa. Entonces, era muy interesante porque era un grupo de mucha gente muy talentosa, muy tremenda, y gente que solamente estaba ahí porque necesitaba ayudarnos a escuchar un poco más. Ahora, con esto quiero decir algo, y rompo un poco el esquema, porque a veces cuando nosotros pensamos en un equipo de adoración, inmediatamente descartamos a todos los que no tienen algún don desarrollado en el área sonora o de instrumentos. Pero es importante ver que lo que Dios nos está llamando a esa madurez es por los sentidos ejercitados. Entonces, esto que dice Jerez es un lindo principio,
Porque después, cuando el estar en contacto con esa clase de personas, de equipo, lo que hace es ejercitarte. E incluso te confronta a tal grado que te das cuenta que necesitas más de Dios. O sea, yo me acuerdo las primeras veces cuando llegué a la congregación, a la comunidad, pues era una comunidad madura. Tocaba un hermano el instrumento y la gente se sanaba. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué y yo, novato en eso, ¿verdad? Decía, no, ahora sí voy a ver ángeles, por aquí, por allá, el ángel está allá y las personas decían, no está allá, está allá. Claro, ahora tú necesitas de ese entrenamiento por una sencilla razón. Nuestros sentidos han sido trabajados de otra manera por el contexto en el cual hemos crecido. Cuando Cristo aparece, nuestros sentidos son reseteados por Él, pero necesitan de esa práctica. Y con eso hay algo en esto corporativo que quiero dejar plasmado y que no quiero que se olvide. Lo que uno experimenta, lo que ustedes decían es precioso el diseño, porque ellos nos comentaban amplío un poco la confidencia, ¿verdad? De hace un momento. Nos decían, todo lo que nosotros experimentamos, buscamos que los hermanos, la comunidad con quienes caminamos lo experimenten. Y ese es el diseño. Ese es el diseño, porque si no, lo que tú tienes es un lindo grupo de adoración, pero cuando no estemos nosotros, no funciona. Y no es la idea. No es la idea. Y abro a este punto más. Muchas veces la adoración se ha encuadrado de una forma, ¿no? Gente que tiene dones desarrollados, gente que sabe tañer el instrumento muy bien, que debe hacerlo, debe ser. Pero, ¿qué tal si ese día Dios quiere confrontar a los poderes de la ciudad por el canto de los niños? ¿Qué tal si ese día Dios quiere entregarnos la forma en que se va a abrir la zona donde estamos por esta acción de misericordia que hablaba Jeremías? Me hizo acordar una familia que estuvo preguntándole al Señor cómo podía su barrio, el barrio donde ellos vivían, ver a Cristo. Y lo que el Señor les dijo para mí me enseñó mucho. Le dijo, busca a la viuda que nadie ha visto. Entonces ellos pensaban que la viuda era una simbología, no, era una viuda, una señora que había perdido a su esposo y que nadie se acordaba en el barrio que estaba ahí. Y la buscaron y fueron a buscarla. Y el momento en que ellos la encuentran, restituyen varias cosas que lo que Dios había dicho y había hecho con ella, se produce algo muy tremendo y es la transformación, la apertura al evangelio de ese barrio. Entonces, no tiene que ver solo con lo que sabemos hacer, estar abiertos a renovar nuestro entendimiento constantemente y buscar que guiándonos al Señor con una fe sencilla. O sea, a ver, mire, porque tomo esto más y te paso, Mauri, porque no quiero que quede la sensación de que estamos hablando de cosas muy espirituales, pero no sé cómo alcanzarlas, ¿no? Todo tiene que ver con una fe sencilla. Una fe sencilla que le cree. A ver, si partimos del hecho de que Dios es Padre, si Él es buen Padre, entonces no me va a dejar que yo me equivoque, ¿verdad? De una forma irreversible. Él me va a guiar. En el proceso vamos a tener que ser confrontados, trabajados, porque tal vez lo más débil de un adorador es su carácter. No tiene que ver con el don, eso se perfecciona. Pero hablamos la otra vez con un amigo en común y él nos decía, un día él estaba ahí tocando, estaba cantando todo, y su pastor se le acercó y le dijo, sabes que eres muy orgulloso, así que necesito que te sientes y adores. Y él dijo, ¿cómo yo orgulloso? Y él dijo, bueno, entonces va a ser 2 semanas que yo me quedo sentado. Estuvo 2 años. 2 años ahí sentado y cada domingo mordiéndose los dientes porque quería ir y tocar hasta que él luchaba con Dios. No, yo no soy orgulloso, él está equivocado, él es el orgulloso, yo estoy bien, hasta que llegó a ese camino de quebranto que decía Jere tan tremendo, tan gráfico, ¿no? Y él, en el momento en que él rindió eso, a las semanas lo volvieron a invitar.
Pero el tema que aquí quiero que usted vea es que la fe es sencilla. O sea, yo quiero hacer lo que Él diga. Esa es mi motivación. Y voy a hacerlo como Él diga. Y voy a hacerlo a la manera de Él. Y en el proceso voy a tener que morir porque no hay otra forma de que conozcan una versión mejorada la versión de Cristo en mí, más que mejorada. La versión de Cristo en mí, Cristo en mí. Y Pablo dice, ¿no? Ya no quiero conocer a nadie en la carne. O sea, ¿y por qué? Porque he visto a Cristo, cómo transforma. Y cuando alguien conoce a Cristo es una persona nueva. No te sorprendes. ¿Qué pasó? ¿Cómo creciste? Cambió tu vida. Ahora tienes un buen trabajo. Dios cambió todo. No solamente es que ahora qué lindo cantas, ¿no? ¿Y qué más? No, cantas precioso. ¿Y cómo arreglo mi vida? ¿Y cómo me relaciono con mi esposa? ¿Y cómo educo a mis hijos? ¿Y cómo ayudo? No, eso ya pues es un misterio, ¿no? Pero tú adora. No, la adoración verdadera nos abre esas respuestas. ¿No sabes? Y sumando esto último que decías, qué hermoso, es que el adorador no es adorador aquí, ¿no? O sea, tomando un instrumento y tocando, es adorador cada día, cada día. Y necesitamos que esa vida sea vista cada día y que la gente lo pueda ver. Lo demás es un fruto. O sea, yo vengo acá a ofrecer frutos de una vida que se está nutriendo de Cristo cada día. Los frutos son una consecuencia. Entonces, está bien, tomo un instrumento, pero esa es la manifestación de un fruto de una vida. Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, hay una fuente, volvamos a la fuente, hay una mesa, sentémonos en la mesa y pongámonos con la disposición de aprender, no un instrumento. El instrumento, amén, se va a aprender. Aprendamos una vida de entrega, de obediencia, como decíamos. Muy bueno. Algo más que les comentamos desde la experiencia. Recuerdo ya un tiempo atrás, el Señor nos dice, quiero que me adoren, pero ya no en el lugar donde se reúne, ya no en la tarima, no, quiero que salgan ahora a la calle. Y bueno, nosotros por la gracia de Dios Dios nos ha posicionado en el centro de la ciudad, en las alturas del centro de la ciudad de La Paz, y nos vemos comandados por el Señor para levantar adoración allí en la calle, en el Prado, en el centro de la ciudad. Y cada altar, cada vez que salíamos a adorar, las experiencias eran distintas, ¿no? Pero algunas que me llamaban la atención tenían que ver con que de repente la adoración del cántico enfocado en Cristo, de repente éramos guiados por el Espíritu a empezar a interceder, a empezar a orar, a empezar inclusive a confrontar los poderes de las tinieblas, ¿no es cierto? Y empezamos a ver mucho fruto, como esto lo hacíamos de manera relativamente frecuente. De repente las calles, la ciudad, el ambiente, por lo menos el lugar donde íbamos, ya no era el mismo. Ya las siguientes semanas ya no éramos solo nosotros, ya eran otras iglesias, ¿no? Y ahí dijimos, hay algo acá. Al parecer, también la adoración confronta las tinieblas, tiene un impacto en el territorio, tiene un impacto en el lugar donde es proclamado Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos pudieran comentar al respecto? Tal vez recordar un pasaje tan conocido que dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, cada vez que levantamos adoración, ese lugar va a tener un impacto del cielo absolutamente. Aparte que los ángeles se mueven tremendamente y son no solamente activados, sino que también son fortalecidos en medio de la adoración. Más de una vez hemos visto ángeles territoriales que vienen porque necesitan ser fortalecidos, porque las batallas que están librando son tremendas y han sido asignados a un territorio y necesitan permanecer en el territorio porque un ángel necesita moverse bajo la base de la obediencia. Entonces, están asignados a un territorio, no se van a mover porque son obedientes, pero no hay una iglesia que los fortalezca. Porque, a ver, la virtud de unir cielos y tierra está en el hombre. Entonces, cuando los hombres, los hijos de Dios, empiezan a abrir atmósfera de adoración, los cielos y tierra se unen y muchas veces ellos son ministrados, son sanados, reciben nuevas instrucciones. Hasta que un santo no se pone en la brecha, ellos a veces están con instrucciones de hace 20 años atrás. Y no estoy exagerando, si no es más. Y necesitan que un santo obedezca y digo, che, no sé por qué, pero tengo que ir a ese cerrito a adorar.
y se va a adorar con su guitarrita o simplemente con su familia y se pone a adorar y de repente el ángel que estaba asignado a ese lugar recibe nuevas instrucciones, fortalecido y renovado y ese territorio empieza a cambiar porque el ángel del territorio también empieza a cambiar. Entonces muchas veces los reflejos en lo natural de que empiezan a cambiar es porque lo que está espiritualmente empieza a ser transformado. Uno está proclamando santo, 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 pero en el espíritu hay un movimiento impresionante de poderes a través de la proclamación de unos justos, sencillos y hermosos hermanos que tomaron un instrumento y dijeron, vamos a adorar al Señor. Entonces, el mundo espiritual se mueve y de hecho hay un pasaje que lo amo y lo uso mucho porque un día me atravesó y es que Él obra mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Él está operando. Y con la simple y sencilla obediencia de nosotros, el mundo espiritual está siendo conmovido. Los cielos están siendo conmovidos, la tierra está siendo conmovida y muchas cosas están pasando. Entonces no sabemos hasta dónde puede trascender nuestra adoración. No sabemos cuánto Dios puede hacer simplemente por la obediencia de unos pocos que dijeron, vamos a levantar su nombre acá en la plaza donde sentimos que algo tiene que ser cambiado. No estimemos a poco un momento de adoración como santos. No, algo muy tremendo en esto es lo que decías, complemento con esto. O sea, ¿por qué los ángeles vienen? No solamente porque hay adoración, no, porque se está uniendo cielos y tierra y se está reproduciendo el ambiente del trono. Entonces los ángeles salen del trono del Señor, pero para establecer la tarea en medio, ellos son mensajeros, sí, y co-siervos con nosotros. En uno de los capítulos del podcast se habla acerca de los ángeles, ¿verdad? Y debemos entender algo. Cuando esta unidad se produce, la transformación tiene paso en los territorios. Quiero poner un ejemplo muy clarito de lo que fue para Bolivia el 2019, la salida del anterior gobierno, y una imagen que a mí me quedó muy grabada. CNN grabando en la Plaza del Estudiante, en el atrio de la universidad pública acá, y viendo por detrás, ¿verdad? Gente, los gases lacrimógenos, pero de fondo, jóvenes con su guitarra adorando. ¿Y por qué? Porque curiosamente, el 2019 Dios levantó un sentir muy fuerte en varios hijos en la nación para levantar adoración al mismo tiempo, porque los altares permiten no solamente que los cielos estén abiertos, sino como en el caso de Noé, dice que el Señor sintió un aroma agradable y se complació. Entonces, esta dinámica, por ejemplo, la adoración pública que llamamos ahora, ¿no? En realidad nos está devolviendo una herramienta como comunidades para poder traer transformación sobre los territorios. Es necesario. Y qué interesante que tus hijos, nuestros hijos, no van a crecer con un concepto limitado de adoración. ¿Por qué? Porque lo están viendo en casa, lo están viendo en las calles, lo están viendo en la comunidad. Entonces ya tienen otra plataforma, ¿no? Y eso es algo muy, muy poderoso porque culturalmente permite que las sociedades avancen y que pueda haber una conciencia distinta de la presencia de Dios en los lugares. Sí. Qué bien. Bueno, para ir cerrando, Sí, sí. sé que ha sido un tiempo muy, muy precioso, de mucha edificación. ¿Qué consejos ustedes darían a todos esos nuevos ministros que quieren moverse en lo profético o esos grupos de alabanza que tal vez están algo estancados, que sienten que no están avanzando en Dios? ¿Qué tipo de consejos les darían a esas personas que nos están escuchando, que seguramente van a ver este episodio? Lo primero que le diría es cambien su dieta. Cambien su dieta, porque somos lo que comemos. Si nos alimentamos de ciertos, pongámosle, ¿no? Ciertos géneros musicales o tenemos ciertas charlas, eso va a determinar mucho lo que va a salir de ti. Entonces, la dieta determina mucho tu condición.
Si quiero bajar la pancita, voy a tener que cambiar mi dieta. Si yo quiero empezar a moverme en nuevos entendimientos, nueva revelación, nuevo mover, yo necesito cambiar la dieta. Yo me acuerdo, cuando yo llegué acá a La Paz hace muchos años atrás, viví, de hecho, acá en Bolivia por 13 años. Cuando llegué, yo me di cuenta que ellos hablaban, ministraban y fluían en una frecuencia que yo no conocía. La había visto, pero yo anhelaba experimentar eso. Y el Señor me dijo, ¿viste toda tu lista de música que tenés? Sí, borras todo. ¿Qué? Borras todo. Y me dejó por años con 2 o 3 que me permitió que me conectaran con otra frecuencia que empezó a edificar mi espíritu. Y en esto voy, miren, eh, si cuando hoy daba este ejemplo, si lo que hoy componemos nosotros nace de nuestra alma, de nuestro razonamiento, va a producir alma y razonamiento en la gente. Entonces, no todo lo que hoy se suelta viene de una revelación de Cristo. Y por otro lado, dentro de lo que es revelación, pongámoslo dentro del marco de la revelación o de que la gente tuvo una experiencia con Cristo, muchos hablan de su experiencia. Entonces, un día yo estaba triste, está bien, pero te va a llevar a un alma que está experimentando. Pero si tú quieres tener experiencias espirituales, necesitas empezar a comer más de Cristo. Y muchas veces lo que oímos nos conecta con otra frecuencia. Por ejemplo, en una época Dios me dijo, nada de... ¿cómo se llama esto? De noticias periodísticas, nada. Nada de películas. Por tanto tiempo. No quiero que veas esto, no quiero que... Y es interesante porque si amamos al Señor, el Señor nos va a guiar. Y nos va a decir, ¿sabes qué? En esta temporada quiero que te limites a esto. No hagas esto. Y voy a decir, ¿por qué? No son solo leyes o instrucciones. Tiene que ver con un cambio de dieta para empezar a experimentar otras cosas. Entonces, Pablo lo habla, dice, el que corre se prepara, ¿sí? Y trabaja su cuerpo y lo pone. Pablo llega a decir, mira, yo mismo no corro como a la aventura, no hago como golpeando al aire, sino que pongo mi cuerpo de servidumbre. No vaya a ser que yo habiendo predicado y siendo heraldo de otro, yo mismo sea descartado. Entonces, a veces hay niveles de sacrificio, sí. Y hay una frase que con esta termino esto, y es que en la medida del sacrificio, en la medida del poder. Ahora, Cristo hizo un sacrificio enorme, pero muchas veces lo que Dios me está pidiendo es que en mí haga eco su sacrificio. Entonces, no le daré al Señor nada que no me cuesta, lo dice David. Entonces, es importante que a veces sacrifiquemos cosas. Yo creo que sí, absolutamente sí, porque cuando yo estoy sacrificando, en el fondo estoy adorando. Si hablamos que sacrificio es obediencia, obediencia es fácil obedecer si yo te digo, ahora mismo te me vas y me compras 1 kilo de helado y te lo comes todo. Salís corriendo feliz. Pero si yo te digo, en este momento te vas y te barres todas estas 5 cuadras, no te va a gustar tanto. Entonces, obediencia, la que cuenta, es la que te cuesta, es la que realmente transforma tu alma. Entonces, si tan solo, yo que con esto resumiría, si tan solo ustedes, amados, le preguntan al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? Yo te aseguro que el Señor tiene algunas cositas que contarte. Te va a pedir que algunas cosas, hasta algunas amistades que no te están favoreciendo, las dejes de lado, que tomes ciertas decisiones. ¿Para qué? Porque Dios te quiere apartar de todo. No. Pero quiere trabajar y purificarte, y eso va a empezar a afinar tu oído y vas a empezar a escuchar más el corazón del Padre. No lo busques religiosamente, búscalo desde un corazón de, Señor, quiero más de ti. Y como dice la canción, quiero más de ti, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. O sea, hay una expresión de verdades muy hermosa en esa canción y creo que es un hermoso camino para la transformación. Yo creo que el Señor hoy nos ha traído a este lugar y nos ha permitido tener este tiempo, porque esta es una palabra necesaria, no solamente para los grupos de adoración, sino para la iglesia, para los territorios. Estamos en un tiempo que se está reorganizando toda la tierra
Estamos frente a desafíos tecnológicos globales, nacionales, pero para establecer el trono que queremos ver, el gobierno que sabemos puede manifestarse, debe haber un fundamento. Y hay algo muy interesante en esto. Hay una discusión entre que si David vio a Cristo o no. Yo creo que sí lo vio. Pero tú ves que David tiene la proyección desde el trono del Señor y no desde su humanidad y capacidad. El trono cambia nuestra perspectiva. Entonces, por eso él puede decir generación a generación. Por eso él puede decir las doncellas, los niños, los ancianos. Pero hay una cosa que he estado meditando mientras Jeren nos compartía, tan importante en esto del cambio de dieta, en esto que todos conocemos, ¿no? Dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, ¿verdad? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, hasta ahí todo bien. Pero lo que hace un tiempo se abría y yo me preguntaba, ¿por qué viene lo siguiente? Para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, ¿por qué no dice para contar tus obras y ser poderosos en los días? ¿Por qué dice para contemplar? Contemplar hasta parece algo un poco débil, ¿no? O sea, estás delante del Señor, aprovecha, ¿verdad? Pero él dice para contemplar la hermosura e inquirir en su templo. Y esta palabra contemplar es tener un objetivo claro, un enfoque que no pueda ser distraído. Entonces, en la próxima lucha de nuestra generación, de los niños de 9 en adelante, es por la atención. Eso ya se está viviendo, ¿no? ¿Y cómo vamos a luchar contra esto? ¿Qué propuesta podemos dar como comunidades, como iglesia? Enseñarles a adorar y a que contemplen al Señor. Y el contemplar no implica simplemente que yo me quedo sin hacer nada y pues algo pasará, sino que yo voy reconociendo como los ancianos, ¿no? O sea, santo, santo, santo. Entonces, en ese santo, santo, santo de los ancianos, cada uno va rindiendo algo. Imagínense, o sea, cada vez que los ancianos levantan la cabeza encuentran una nueva faceta de Cristo, de Dios, que necesita que ellos rindan sus coronas. Y en el original, ese rendir sus coronas es otra cosa que botar con violencia la corona como un acto de adoración. O sea, es que ellos dicen santo, 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 y todos los reyes de la tierra y todos reconocen que solo hay uno que es digno. Mi recomendación, poder hacer de Cristo nuestro deleite y poder llegar al punto de acercarnos a Él como nos acercamos la primera vez, no buscando fama, no buscando, simplemente queriendo rendir adoración delante de Él para que Él se complazca. Y creo que ahí vamos a reconocer los fundamentos y la plataforma sobre la cual la adoración profética se va a desarrollar. Gracias, ha sido realmente un tiempo hermoso porque creo se han estado soltando muchas verdades que el cuerpo, que la iglesia lo necesita. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí detrás viendo todo este contenido. Y cierro ya este capítulo afirmando las palabras de Samuel. Adorar es deleitarnos en Cristo, volver a Él, a la revelación, y la adoración es para Él y definitivamente que vuelva a girar todo en torno a Él. Así que gracias a todos, gracias querido Samuel, querido hermano Jeremías, gracias, realmente ha sido un tiempo hermoso, Chris. Dios los bendiga y estén atentos al siguiente capítulo y cuando Dios nos convoque y quiera seguir edificando más a su iglesia. Bendiciones.